Buenos días. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Esta vez con una novedad, y es que no solo vamos a transmitir en directo desde Facebook, como hacemos todos los jueves, sino que esta vez estamos retransmitiendo en directo también desde Instagram, desde nuestra cuenta de Instagram, que es la de la revista Magazine Grafológico. Así que estamos encantados de poder estar en las dos partes a la vez y poder conectar con todos vosotros, ¿no? Que no solo nos seguís por Facebook, sino también por nuestras cuentas de Instagram. Bueno, para los que no nos conozcáis, yo soy Luz, Y yo, Juan. es Juan, somos docentes de la Asociación Grafopsicológica de España, nos encontramos en Alcalá, la calle Alcalá, 118, y ahí es donde está nuestra asociación. Eh, Ahí impartimos nuestros cursos presenciales y ahora, desde que ha empezado la cuarentena, pues hemos estado retransmitiendo todos los jueves en directo a través de nuestra cuenta de Facebook para responder todas las preguntas relacionadas con grafología, técnicas proyectivas gráficas, pericia y todos los cursos que nosotros impartimos en la asociación. Y además, pues bueno, para conversar sobre temas muy interesantes de los artículos que publicamos en nuestras revistas y demás. Claro que sí, además de todos los niveles, ¿verdad? Todos son bien Sí, tenemos desde, recibidos. eso es, desde personas que se interesan por el mundo de la grafología y que, bueno, pues no tienen por qué tener conocimientos, y también, pues, por supuesto, nuestros alumnos, antiguos alumnos, personas que llevan formándose con nosotros muchísimos años y que estamos encantados de poder responder todo tipo de preguntas de todos los niveles y encantados de estar aquí con Bueno, vosotros. ¿y qué nos traes hoy, Lu? Bueno, pues hemos ido recogiendo preguntas que nos habían hecho nuestros seguidores de Facebook de los vídeos anteriores. Ujú. Concretamente, Josefina Motis Purroy nos preguntaba una pregunta muy interesante y además difícil de contestar. Hemos estado un rato pensando. Nos decía cómo enfocamos el tema de los caracteres masculinos y femeninos en la escritura. Muy interesante. Sí, además todo este tema de los arquetipos del eterno masculino, el eterno femenino, o sea, tiene muchos siglos de rodaje, Uh ¿no? -huh. Por hacerlo sencillo, existen dos grandes arquetipos o paradigmas de estar. Uno sería el que ve la realidad como un combate, Uh -huh. ¿no? Y que se toma la realidad como, o sea, la verdad es el conflicto, la verdad está en el cruce de la tesis y la antítesis, que esa sería obviamente la masculina, y luego la otra forma sería el que ve Uh -huh. el que se posiciona en lo real como una integración y una evolución de las cosas, ¿no? Que ese sería más femenino. Entonces, en la medida en que en la letra hay más elementos de combate, la letra tiene más caracteres de masculinos, Uh -huh. y al revés, o en la medida en que hay más elementos de integración, de relación, ¿no? Pues estaría más implicado lo femenino. O sea, que esto sería una interpretación, Ujú, para los que no lo ujú, conozcan o no lo sepan, muy basada en todas las interpretaciones junguianas, ¿no? ujú, A nivel de los arquetipos, ¿no? De por qué hablamos de lo femenino o de lo masculino y cómo ujú, podemos aplicarlo en la escritura, ¿no? Cuando vemos caracteres propiamente masculinos, dicho así, ¿no? Que serían ujú. todos los relacionados con lo combativo, ¿no? Para los que ya son grafólogos, todo lo que es bueno, pues la lucha, el combate, ¿no? El conflicto, o incluso los caracteres de firmeza, que vamos a hablar también después de ellos, Ujú, todo relacionado con los arquetipos ujú, junguianos. Muy interesante. Eso ujú. sería una forma muy interesante de verlo. También es verdad que a veces ocurre que nos enseñan letras y nos dicen, esta letra es de chica o de chico, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Claro, ambiente escolar, hay más diferencias quizá entre una escritura de niño o de niña, pero ahí nos atendemos a otros factores diferentes, ¿verdad? sí, bueno, realmente el sexo biológico se puede correlacionar digamos, con los caracteres psicológicos, Uh ¿no? -huh, Pero no siempre está en una correlación del 100%, uh obviamente. -huh. Es decir, Sí, yo lo vería más en términos de desarrollo, quizá. sí, O sea, podría haber una escritura eh, de un niño o una niña, ¿no? Independientemente de la edad que tuviera, y podríamos ver qué nivel de ujú, desarrollo grafomotor tiene, independientemente de que sea niño o niña. ujú, Pero sí que podemos ver el nivel evolutivo de la persona que está escribiendo. ujú, también. Muy interesante. Luego teníamos otra pregunta.
de María que nos decía, ¿qué diferencia hay? Es también muy interesante y es de nivel. Esa es una pregunta para personas que ya saben algo de grafología. Ujú, ¿Qué diferencia hay entre una escritura firme y la presión fuerte? ujú. Entonces vamos a ver Vale. un poco qué es cada cosa Sí. para que los que no lo sepan. María además es que es nuestra alumna, ¿no? Y siempre nos hace unas preguntas Sí, así es. súper curradas y que nos pone a veces en aprietos, ¿no? Pero bueno, eso está muy bien. Sí. Bueno, pues hay diferencias entre la firmeza Ujú. y la presión fuerte. Eh, de hecho, son bastante diferentes porque la presión fuerte tiene que ver con el surco, con Ajá. la presión. Y Mm. el surco, que es simplemente tomar el original, el surco solamente se puede ver en el Eso es. original, Solo se obviamente, puede ver con escrituras. Con las fotocopias no podríamos ver el surco. ¿no? Y palpar, ¿no? El grado con el que orara el trazo del Ujú. papel, ¿no? Entonces aquí hay que tener una especial, bueno, haber tocado muchos tipos, ¿no? Sí. Y ver con especial sensibilidad cuál es el grado de surco que deja Mm. en tres dimensiones, ¿no? Entonces, una persona con presión fuerte es una persona que deja mucha huella, deja mucha constancia de lo que quiere. Ujú. Pero eso no es exactamente la escritura firme, porque en la escritura firme implica una relación contextual, ¿no? Hay muchos más elementos. Implica una regularidad. Bueno, esto me estoy ayudando para quien no conozcáis Mira por aquí, para que nuestra también lo revista vean Gramma. nuestros amigos de Instagram. Tenemos la revista Gramma, luego os hablamos de ella porque es muy interesante Sí, también bueno, para aquí los que no lo sepáis. he recuperado el número 60, que es del 2005, es un artículo de Tutusaus donde habla de los tipos y formas de movimiento, muy Ujú. interesante. Y bueno, aquí uno de los movimientos, pues es el movimiento firme, ¿no? Entonces el movimiento firme es como un síndrome, un conjunto de elementos, ¿no? Sí. Contextuales que implica regularidad en los espacios, en la forma, en todo, ¿no? La flexibilidad, una flexibilidad que nivel 3-4 en la escala de Popal, es decir, una flexibilidad bastante dura, ¿no? O sea, una persona firme hay bastante tensión. Escritura apoyada Ujú. y firmeza y rectitud en los palotes y las jambas, ¿no? Mm. Para los que no hayáis, bueno, no tengáis contacto con estos conceptos, a mí me ayuda mucho pensar en la escritura firme cuando pienso como si fuese un hilo. Uh -huh. Yo, cuando analizo todo lo que son las astas, ¿no? Tanto Aquí unos ejemplos. trazos que suben, trazos que bajan, lo que trato de ver es si hay firmeza, si veo que hay una tensión, como si, un hilo que se tensa. Si yo suelto un poquito el hilo Uh se -huh. hace curva o se queda flojo, ¿no? Y entonces eso sería lo contrario a firme, ¿vale? Entonces, de lo que nos está hablando Juan es de ese movimiento que a la vez, estoy ya con el tema de presión, de la tensión gráfica, esa tensión es firme. Y esa firmeza, hablando de movimiento, es justo lo que nos preguntaba esta alumna, María, Claro. que nos preguntaba en esa diferencia que hay en este Y movimiento. a nivel interpretativo, pues la firmeza implica estabilidad y control interior, seguridad en sí mismo, actividad eficaz, Ujú. es decir, a una persona Claro. firme no le vengas con tonterías, ¿no? Las justas. Mm. Convicciones firmes, adaptación, autodisciplina, realismo Eso práctico es, claro. y responsabilidad elevada, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, es una pregunta muy interesante, pero a Mm. veces es verdad que se confunde. Por eso decimos, en escritura firme estaríamos hablando más de, como aquí decimos, del movimiento, cómo es ese movimiento, y en presión fuerte estaríamos hablando puramente de la presión, que es un tema muy importante en grafología, ¿no? Es uno de los pilares, ¿no? Cómo es la presión. La presión es un tema complicado, no es, para mí es de los más complejos que hay, ¿eh? De todo lo que vemos. Tiene Mm. bastante miga, sí. Porque hay muchísimos matices, ¿no? Entonces es muy interesante esta pregunta porque da lugar a mucha confusión. Luego tenemos otra pregunta, Joaquín, que nos decía que qué implica ser socio de la asociación. Esto es más una pregunta administrativa, ¿no? Porque hay muchas personas que en este tiempo pues se están interesando por la revista Gramma y entonces, bueno, decir que la revista Gramma, ya os hemos hablado de ella otras veces, pero para los que no la conozcáis, es una revista cuatrimestral que reciben todos nuestros socios
donde se publica toda la investigación que se hace a nivel europeo, no solo lo que sale de la asociación, sino obviamente de todas las escuelas, que además formamos parte de una misma, vamos, estamos todos unidos, ¿no? Y Claro, porque entonces, somos miembros de la ADEG. eso es. Entonces, podemos, al ser miembros de la ADEG, que vamos, es como el top, ¿no? de los grafólogos a nivel europeo, pues tenemos autorización para entre nosotros publicar Ujú, todas las investigaciones que ocurren en las mejores eso es. asociaciones de grafología de Europa, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, es un factor a considerar, es muy interesante. sí, entonces todo lo que va, todas las Sí. investigaciones que se van realizando las publicamos nosotros en Granma y todos nuestros socios las reciben de manera cuatrimestral, todos los avances Ujú, que se hacen en grafología, pericia bueno, ujú, también técnicas proyectivas gráficas, obviamente, que también es un tema que trabajamos en la asociación y por supuesto la grafoterapia también. ¿Qué más implica ser socio? Ah, bueno, la lista de peritos. Es muy sí, interesante sí, sí, también. sí, sí, claro. Bueno, esto, el estar, ¿no? en la base, Ujú. a Bueno, nivel. como para los que no lo sepan, cuando se estudia pericia caligráfica, posteriormente, para poder ejercer en juicios a nivel de peritos judiciales, pues necesitamos formar parte de una asociación o un colegio, ¿no? profesional. Entonces, la Asociación Grafopsicológica de España sí tiene permiso para tener su propia lista de peritos, Ujú, ¿vale? Entonces, aquellas personas que son socios y que desean formar parte de la lista, pues ujú. nosotros les incluimos y Y pueden ir a luego, los juicios y de luego parte de la también asociación. hacemos descuentos en muchos cursos y ciclos de conferencia, muchas veces los socios. Ujú, sí, claro, eso es. Ujú, Hacemos conferencias periódicamente ujú. y, bueno, pues, obviamente los socios tienen sus Y ventajas. descuentos también en los libros, sí, Claro. los Mm, libros que vendemos. eso es. Bueno, Muy no sé bien, si hay alguna pregunta. vale, claro. Sí, ahora vamos a ir viendo, no sé, bueno, como es la primera vez que hacemos el directo por Instagram, la verdad es que no sé muy bien cómo se miran las preguntas, así que os las iremos respondiendo. ¿Cómo sería si desde Baires quiero ser socia? Bueno, de todas formas, como os vamos a dejar el correo para que todos aquellos que estéis interesados nos podáis escribir, ¿vale? Ujú, Me parece que en la cuenta de Instagram está publicado el correo de Magazine Grafológico, podéis escribirnos por ahí o a través de asociaciongráfico-psicológica@gmail.com, ¿vale? Sin problema, por los dos medios os atenderemos y responderemos vuestras dudas. Y luego os hemos traído, además, la escritura de recientemente fallecido Pau Donés. ¿Vale? Tenemos aquí la escritura, ahora os la ponemos a vosotros también por Instagram. Todas estas escrituras las subimos luego a, para que podáis descargarlas y podáis verlas mejor. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño análisis, vamos a ir viendo como qué aspectos destacaríamos de su escritura. ¿Vale? De ujú. esta escritura que hemos encontrado. Tenemos dos, esta es una de ellas, y luego tenemos otra de cuando estaba escribiendo vamos, estaba componiendo una canción. Entonces vamos a utilizar esta primero porque es la que se ve más nítida, ¿vale? Y tiene mucha mejor calidad, entonces vamos a empezar por esta. Ujú. Bueno, pues a primera vista lo que más llama la atención es la fuerte emotividad que tiene, ¿verdad? Uh -huh, Que se ve en la escritura muy a brincos, ah, además bueno, en esta no tanto, pero en la otra sí, con una desigualdad muy patente de presión, ¿no? Eh, que eso es un punto de crear, o sea, tiene elementos positivos, como por uh -huh, supuesto el tema de la creatividad, ¿no? Es una persona bastante creativa, ¿no? Pero luego también tenía el punto de cierta inestabilidad, ¿no? Aunque probablemente lo compensaba con la que tenía invertida, ¿no? Entonces, sí, hay un punto de autocontrol, ¿no? Mesura, que incluso aquí tiene suspendidas, ¿te fijas?
Bueno, las letras suspendidas, las T suspendidas. para los que no lo sepáis, la escritura suspendida es, en este caso, lo que le vemos son las letras T, ¿no? Concretamente que es que no llega una letra que debería estar en cuerpo central, en este caso apoyada en la base del cuerpo central, no llega Ujú. a la base. Eso es Pero, escritura suspendida. pero luego, en cambio, aquí, fíjate, esta otra T, en cambio, se Ujú, pasa. Es decir, o en esta otra, ¿no? Es ujú, decir, que a veces o tenía ese punto, que esto sí me cuadra más, aunque aquí no tiene presión desigual, en la otra sí, en esta otra no. sí, Bueno, esta igual os la vamos a pasar. Esta está, se ve un poquito peor, pero os la vamos a pasar bien para que la podáis descargar, ¿vale? Bueno, ¿qué ibas a decir de esta? sí, que es un indicador muy, muy interesante de la impresionabilidad, ¿no? Y Ujú, hay una relación ambivalente entre pulsiones fuertes y ujú, pulsiones débiles, ¿no? Entonces, la persona es como muy, muy susceptible también, ¿no? Em, muy con cierta inestabilidad entre eh, elementos de fragilidad y de explosividad, ¿no? ajá. O sea, eso en cuanto, sobre todo en Bueno, que la... puede cuadrar mucho también con Sí, esa variación, ujú, eso como que habías comentado, ¿no? De claro. emotividad. Y que Mm, posiblemente eso, por eso igual tiene la inclinación invertida, ¿no? Como un ujú, signo de precaución, sí puede ser, que de sea su forma de es una contener, persona ¿no? muy sensible, Mm, ¿no? Entonces, él no busca un poco un filtro, ¿no? sí. A mí me llamaba la atención también las ampas y las jambas, que son muchísimo, proporcionalmente mucho más grandes, ¿no? El cuerpo Ujú. central es más pequeñito, con lo cual tiene más Sí, introvertido. además bueno, en el cuerpo central, el que es efectivamente es más pequeñito, Ujú, pero luego las guirnaldas, ¿no? Es, ahí hay una apertura a esas ampas y a esas jambas, es ujú, decir, busca nutrirse, ¿no? De esas ideas, de ese elemento también material o ideativo, ujú, am, en esas guirnaldas, ¿no? mm. Claro, lo que pasa es que es verdad que al ser invertida, lo que vemos es una defensa. Sí. Probablemente, y esa combinación es muy interesante, la combinación de guirnalda con invertida, lo que nos da es una persona que está muy abierta a las impresiones del medio, pero que al ser invertida se defiende de esas impresiones. Ujú. Sí. Entonces, aquí sería la defensa, la propia, el invertir sería la defensa contra toda esa impresionabilidad, esa emotividad, ese dejarse invadir por el medio, él se defiende de esa forma. Ujú. Mm. Por un poco por también, ya que ellos todos lo vais a poder ver, la escritura, lo que hablábamos antes de firmeza. En este caso, por ejemplo, le veríamos firmeza, Juan, por hacer un nexo entre lo que hemos visto antes de la firmeza de las astas. Pues en algunas cosas sí, en otras no. Es decir, aquí hay elementos más que de firmeza, podría ser de relativa inflexibilidad, que Ujú, no es exactamente igual a firmeza, por la tensión de las astas. ujú, Pero sí, luego el conjunto no es especialmente firme. O sea, si no, no sería tan creativo, además. O sea, una claro, persona eso es así. verdad. Eso es importante, eso es muy interesante. Pues la vuelvo a poner el tema porque había preguntado lo de la firmeza. Y sí que es verdad que cuando hablamos de escritura, de la creatividad, del estar abierto a, si hubiésemos encontrado una escritura muy firme, la persona hubiera estado más constreñida, o de una forma Claro, más, claro. más cerrada a esas impresiones, Pues más cerrada los, a... los artistas no suelen ser prácticos. Claro. Las más así, igual, cuando vemos esta Claro. escritura no vemos tampoco un orden Ujú, y una impresión de conjunto muy rígida, por supuesto que no, o sea, cuando lo podáis ver luego tranquilamente, veréis que es una escritura ujú. que, bueno, de hecho, los renglones se mueven, lo que has dicho al principio, la vibración esta que tiene de la base del cuerpo central, que está completamente vibrante, Mm. eh, realmente Y sí luego, que es fíjate, impresionante. esto supongo que sea su firma, ¿no? Ujú, Aquí hay un,
una implosión, ¿no? Que contrasta Ujú. muchísimo con su texto. Mm. A mí me llamó también la atención la letra D. Las D tienen ahora lo veréis, tienen un inflado, ¿no? Que ahí Ujú. estaría esa creatividad, Sí, también son esa, bastante positivas sus Ds. sí, y las tiene ligadas a la letra Sí, siguiente por arriba además, o sea, hace la D, el óvalo, eso, sube y liga. eso creo recordar que decían que era la D del buen profesor. Creo que alguna Sí, vez fallé es en verdad, esa. sí. Sí, O sea, que tiene facilidad para transmitir las sí, sí, sí. cosas, ¿no? Que a la hora de poder explicar o de poder hacer llegar un mensaje, tiene facilidad para elaborarlo y comunicarlo. O sea, que es una escritura muy interesante para poder crear, ¿no? Teníamos por aquí una pregunta en Facebook de Flor Aqua que nos dice, hola, si alguien envía su letra tipográfica, hay rasgos de la personalidad que no se muestran. ¿Cómo hacen con eso para dar el resultado? O sea, en una escritura tipográfica. Bueno, habrá que ver, ¿no? Cómo es el movimiento para ver si es espontánea o no. Yo ahí miraría eso también. Vamos, de todas formas, obviamente información podemos A sacar. ver, el tema es, obviamente hay rasgos de la personalidad que oculta la persona. Ujú. Entonces, lo que tampoco si los oculta, pues no podemos hacer nada con lo oculto. Es decir, no podemos tampoco arriesgarnos a decir cosas que no Ujú. son. Entonces, Bueno, pero si estás ocultando es algo. O sea, quiero sí, sí, decir, sí, ya no, no, en sí, la propia ocultación de qué estás ocultando, ya estamos viendo cómo funciona, cuál es su sí, claro, funcionamiento, pero ¿no? me refiero, sí, pero lo que hay debajo de la alfombra, ahí no No, nos claro. podemos meter. No. También es verdad que, o sea, ver de qué se está defendiendo. O sea, en esa tipografía, ¿no? Que estamos viendo, ver en qué aspectos la persona se está defendiendo, ¿no? Si es una defensa a nivel del super yo, o es una defensa, o es una máscara. Ujú. No, sí, 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 máscara hay, pero lo que me refiero es que lo que hay debajo de la máscara, ahí ya no nos podemos. Bueno, no, a ver, pero que realmente hemos Ya, analizado un montón de escrituras sí. tipográficas No, a y veces es verdad que la escritura te está tipográfica, diciendo de sí. dónde es. O sea, te está diciendo si es, por ejemplo, porque el movimiento es muy monótono o porque puede ser una tipográfica, pero con agilidad, velocidad, con Ujú. espontaneidad. No es lo mismo que ver una tipográfica que todo sea monótono y que realmente se esté haciendo como eh, todo homogéneo. Ahí, obviamente ahí sí que es más difícil decir, porque dices, no, no sé con quién estoy, ¿no? Ujú. Porque es una persona que todo está medido, no va a decir nada que no quiera que se vea, no va a mostrar nada que no haya pensado previamente decir, o sea, nada se le va a escapar. Ujú. Pero yo ahí iría atendiendo a todos los rasgos, igual que cuando hacemos un análisis con una escritura, sea la que sea, ¿no? Que vamos por clara, confusa, legible, ilegible, tamaño, presión, cohesión, dirección, inclinación, todo. O sea, iría haciéndolo todo igual, pero teniendo en cuenta eh, en qué aspectos, porque va a haber algo que sea de la propia persona. Vamos, tendría que ser una escritura de Bueno, ordenador, sí, a ver, perfecta. hay un libro que aún no ha sido publicado, pronto estará, pero todavía no, sobre de Allende, sobre los afectos inauténticos, Uh -huh. en donde habla, es muy interesante, cómo sí establece matices mínimos en esa comprensión de esas escrituras máscaras, ¿no? Uh -huh. Entonces, el libro igual es un poco monótono, ¿no? Pero son matices muy precisos, muy mínimos, muy Sí. pequeñitos, para ir descifrando Mm. esas pequeñas posibilidades de interpretación. Pues bueno. Sí, pero es igual que cuando analizamos una escritura que está completamente en mayúsculas. Obviamente, claro, en Mm, mayúsculas es verdad que también estamos viendo una escritura máscara, pero siempre hay diferencias. Nunca es una tipografía mm, exacta, ¿no? De como si fuese escrita a máquina. Vamos a ver desde pequeños arpones, eh, diferencias de presión, variabilidad en el tamaño, por muy mayúscula que sea. Todo eso nos está dando información. mm, No, nada es exactamente perfecto, salvo que lo hubiese hecho una máquina, ¿no? Entonces, es muy mm. interesante que vayas viendo ahí, Flor, matices en cada elemento, porque vas a encontrar diferencias seguro, ya sea en inclinación, algo. Va a haber siempre pistas
que te van a hablar de lo que realmente hay, aunque es verdad, como dice Juan, que no es como levantar una manta y ver qué hay debajo, ¿no? Es como matices, pequeñas cosas que te van a ir dando pistas. Y si no, siempre busca otra muestra que sea más espontánea, si Claro, puedes. sí, sí. En la medida en que la letra es más, la persona que escribe está más relajada y es más espontánea, deja relucir mucho más. Entonces Mm. intenta buscar otra más espontánea. Sí, normalmente nosotros cuando hacemos informes pedimos varias muestras. Y que lo mejor es que se escriban en diferentes momentos del día o en diferentes días para poder tener más registros de la persona y verla en sus diferentes momentos, ¿no? Recién levantado, antes de dormir, o sea que es verdad que según el momento del día y por los ritmos circadianos y demás, va a haber ciertas diferencias. Entonces, cuantas más muestras tengamos, mejor, más completo va a ser el análisis de la personalidad, ¿no? Que hagamos. Eso es. Bueno, ya os iremos anunciando para finales de este mes, volveremos a hacer nuestro encuentro grafológico literario, que para los que no nos sigáis a menudo o no sepáis en qué consisten, una vez al mes hacemos una reunión para hablar sobre un escritor, sobre literatura y grafología. Entonces, cogemos un escritor, cada mes un escritor diferente, hablamos sobre su vida, su obra, analizamos características de su personalidad, de su vida y luego hablamos de grafología. Todo lo relacionado con la evolución gráfica de esa persona en diferentes momentos de su vida, acompañados de su obra y de su vida. Entonces, bueno, os iremos anunciando a lo largo de estos días quién va a ser nuestro próximo escritor, del que haremos una conferencia online para todos los que estéis interesados a través de Skype, como hicimos con Edgar Allan Poe el mes pasado. Y por supuesto que estáis todos invitados a participar. Bueno, pues nada, hasta la próxima semana. Vale, nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Os esperamos a todos.